Hola, hola amigos, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a su programa La Historia del Mundo, programa emitido a través de la emisora cultural en los 1080 AM. También recordarle a toda la gente que este programa es emitido por la señal abierta de Señal Colombia. A ustedes, bienvenidos a este su programa La Historia del Mundo. Hoy me estará acompañando la señorita Natalia. Natalia, bienvenida, ¿cómo me le ha ido? Hola David, muy buenas tardes, súper bien, la verdad que me siento muy agradecida de estar acá en esos momentos. También un saludo especial para todos nuestros televidentes y oyentes, por supuesto, que nos están sintonizando a esta hora. Bueno David, hoy tenemos un tema bastante interesante en la historia del mundo y es que estaremos hablando sobre la historia del periodismo, un tema muy importante en el cual les estaremos también contando cómo ha venido avanzando a lo largo de la historia, obviamente el periodismo tradicional y el periodismo digital que conocemos hoy en día. Así es, Natalia, la labor periodística es tan antigua como lo son las primeras civilizaciones, las egipcias, la de los persas, la de los griegos. Y ¿saben una cosa, oyentes y Natalia? ¿Cómo empezó esta historia del periodismo? Pues inicialmente las noticias se transmitían oralmente hasta la llegada de los manuscritos. Los múltiples ejemplos van desde los historiógrafos de Babilonia que escribían los acontecimientos públicos, religiosos y económicos en arcilla. Imagínense ustedes, en arcilla escribía esta gente, hasta el uso de papiros, pergaminos y papel que otras civilizaciones posteriores utilizaron para relatar los acontecimientos que sucedían en el día a día de estas personas. Así es, David, mire, incluso, yo no sé si usted sabía, pero el periodismo como tal nace en Roma, así es, la casa ¿En Roma? Sí, David, fue en Roma cuando se iniciaron los comentarios anuales históricos y actas. Por ejemplo, fue una de las principales actas, el acta diurna, que implementó un rey, Julio César, para comunicar a los ciudadanos todo lo relacionado con lo que hacía en su reino, afirmando que en aquella época no solo aparecían los edictos, sino también noticias de sociedad, sucesos y comentarios. Es decir, no solamente se hizo público, sino también se hizo como un análisis en general. Y sabe una cosa, Natalia, la llegada de la Edad Media supuso la pérdida de la práctica escrita llevada a cabo por los romanos, ya que usted decía, que los romanos todo lo escribían, hacían actas para que Julio César se enterara de lo que ocurría en su reino. Pues volvimos a la tradición oral por esta época, ¿no? Con los juglares. ¿Qué eran los juglares? Eran esas personas que iban de pueblo en pueblo pregonando las hazañas de los caballeros y otros acontecimientos de la época. Estos también fueron los primeros contadores de cuento, ya que relataban milagros e historias de divulgación popular. Vamos a una pausa, ya venimos con más de Historia del Mundo. Bueno, David, hay distinciones entre una y otra etapa. La etapa artesanal fue producto de un hombre o de muy pocos, y sus labores las ejercían como propias ediciones, sin organización empresarial o división marcada del trabajo tanto manual como intelectual, mientras que la segunda etapa, que es la etapa industrial, en diferencia comprende una división del trabajo junto con una especificación del oficio o profesión del periodismo y por ende, David, la consecuente organización empresarial que produce y vende el bien o mercancía de que tiene el periodismo como tal es la noticia. Sí, o sea, lo que se quiere decir ahí entonces es que en el siglo XIX fue muy propicio para el desarrollo de la llamada prensa industrial o prensa de masas, sustituyendo progresivamente a la prensa artesanal. Una serie de adelantos científico-técnicos fueron de gran importancia en este proceso. Pues ustedes se imaginarán que en el siglo XIX, más exactamente en 1803, se inició la fabricación automática de papel. Entonces ahí ya damos un paso interesante, ya no eran papiros, sino que ya empieza a existir el papel. Y ya en 1814 el Times de Londres utilizó por primera vez la prensa en vapor inventada por el alemán Koenig, con lo cual se multiplicó la velocidad de impresión, o sea, ya necesitaban ya menos gente, solo esta máquina para imprimir los tirajes de las gacetas en ese entonces. La fotografía también influyó mucho, pues ya que fue inventada por Niepce en 1824, fue incorporada a la impresión y con ella nació la técnica de fotograbado que permitió la ilustración. Entonces ya los periódicos ya no venían sino en solas letras, sino que también ya venían con su imagen respectiva, ¿no? Después de esto, la aparición del telégrafo, que fue importante, esto fue en 1837,
aceleró la transmisión de informaciones, abrió la prensa a los despachos del extranjero de manera rápida y segura e introdujo cambios apreciables en la forma de escribir las noticias, imponiendo un estilo escueto y resumido que hacía énfasis en los aspectos claves, sentando las bases a las técnicas redaccionales modernas. Entonces ya con el telégrafo ya se podía uno saber lo que ocurría en Europa, lo que ocurría en América, en África, en las diferentes partes, pues siempre y cuando tuvieran la conexión al telégrafo, ¿no, Natalia? Claro que sí. David, incluso ¿sabe qué estaba pensando? ¿Usted se acuerda de esos acontecimientos importantes que se dieron a lo largo de la historia, como la Gran Guerra, o más conocida también como la Primera Guerra Mundial, y qué me dice la Revolución Soviética? Sí, acontecimientos importantes, ¿no? Claro, pues David, mire, estos fueron los acontecimientos cruciales que despertaron un interés mundial y dieron carta a identidad al reporterismo, es decir, desde el propio lugar de los hechos, con el cual el periodismo informativo que hoy conocemos sentó definitivamente sus bases. Entonces, recordemos que todos esos sucesos importantes que se dieron en la historia determinaron también lo que hoy en día pues conocemos como el periodismo. Sí, el periodismo de la reportería, el periodismo de guerra, ¿no? Los corresponsales de guerra que conoce la gente. Y además, mire, Natalia, que acá hay otro dato importante, es que en Inglaterra el tradicional y prestigioso diario The Times, que todavía está a la venta, por supuesto, sin duda este ha sido el periódico más influyente en las esferas dirigentes, ¿no? Tenía un tiraje de más de 60.000 ejemplares a mediados del siglo XIX. En esa época, dos diarios de estilo más popular y de bajo precio, el Daily Telegraph y el Daily Mail, también de Inglaterra, incrementaron sus ventas rápidamente en 1900. El Daily Mail distribuía ya 800.000 ejemplares y en 1910 Inglaterra producía 58 periódicos matutinos. Mire cómo fue creciendo gracias a todos esos avances tecnológicos y a todos esos fenómenos que se dieron en la guerra de reportería y todas estas cuestiones. Así que vea que a lo largo de la historia el periodismo ha ido avanzando desde las civilizaciones antiguas, desde los egipcios, desde los romanos, hasta lo que hoy en día conocemos. Sí, mire, David, ¿no le interesa la parte monetaria? Sí, claro, por Bueno, supuesto. pues imagínese que también hubo grandes empresas que le apostaron a esto y ya viendo que el negocio era tan bueno, pues decidieron buscar noticias por medio de fotografías actualizadas, obviamente, para así lograr venderlas a los diarios. Es decir, esto en la parte comercial tuvo muy buen auge. Ajá, y ahí nacieron las agencias periodísticas, ¿no? Esto fue en el siglo XX. Así es, David, para el siglo XX. Hagamos otra pausa y ya venimos con el último bloque de su programa, Hablando Hoy en la Historia. Aquí charlando hoy con Natalia sobre la historia del periodismo y cómo fue esa transición del periodismo tradicional al periodismo digital que conocemos hoy en día. Fíjese, Natalia y oyentes, que con el paso del tiempo el periodismo fue evolucionando y dando paso a nuevos medios y formatos. A lo largo del siglo XX su alcance se amplificó, dejando atrás a la prensa como se conocía hasta entonces y dando paso al tan conocido periodismo digital que es el que usamos a diario. Y es que mire que hablar del periodismo digital es la misma cosa que hablar del periodismo actual. El periodismo actual activo que nunca duerme. Obviamente vemos circulando hoy en día por las redes. Ahora somos capaces de recibir noticias internacionales en tiempo real desde nuestros dispositivos móviles. Yo puedo enviar un mensaje aquí, David, en estos momentos, sí, y mi familiar en Estados Unidos lo puede estar recibiendo en cuestión de segundos. El periodismo, David, se ha adaptado a la era de internet como si de un molde se tratase, y las redes sociales son el vínculo perfecto y necesario para hablar de actualizaciones. ¿O qué me dice usted esas redes como lo son Twitter, como lo son Instagram, como lo son varios medios de comunicación y varias redes que vinculan para tener conexión con otras? Pues mire, especialmente en Twitter se crean debates diarios sobre las tendencias más actuales. En el tablón de Facebook recibimos todo lo que son las noticias que nos interesan y también aquellas en las que podemos opinar. En Instagram, por ejemplo, es capaz de formarnos a través de videos en cuestión de segundos. Es decir, que estamos asistiendo a una revolución digital, David, que hace que el periodismo esté en todas partes. O sea, hoy en día el periodismo es casi omnipresente, ¿no? Como por ejemplo este programa en este momento pueden seguir la transmisión en Facebook, en sus celulares, en Facebook, ahí nos están viendo por la webcam. Y esto es inmediato, esto se volvió inmediato, qué interesante, ¿no? Exacto, eso es muy, muy cierto, David.
Mire que el primer diario digital nace en 1963 y fue el diario estadounidense Daily Oklanon. Desde esa fecha pasaron varias décadas, David, para que los diarios se acercaran a internet. Imagínense, desde 1963, o sea, la gente, uno creería que eso es de ahora, ¿no? Que eso es por ahí en el 2000, 2002, 2003, pero no, mire, desde 1963 hubo un periódico que intentó pues llevar estos diarios al internet. Exacto, y dejó pasar, como lo dije, varias décadas. Pues mire que también para el año 1994 varios periódicos se unieron a la era digital, es decir, que decidieron apostarle a esto. Entre estos, el New York Times de Washington, Los Angeles Times. En ese mismo año, el primer país en Latinoamérica con contenido en la red fue el diario Hoy Online de Ecuador y luego el Nacional.com en Venezuela. Es decir, que se podría decir que desde 1994 el fenómeno se extendió. Desde ese año nació la era del periodismo digital que usamos hoy en día aquí en Latinoamérica. No solo fue en Estados Unidos, sino que también fue acá en América Latina. Miren, en Ecuador y en Venezuela también en el año 94 empezaron estos periódicos a formarse, ¿no? Bueno, vamos llegando al final de su programa. Hoy hablamos sobre la historia del periodismo y del cómo fue esa transición de periodismo tradicional a periodismo digital que hoy en día todos usamos y tenemos al alcance de solo un clic y de nuestros celulares, ¿no? Natalia, para ir cerrando, ¿qué otra cosa podríamos hablar del periodismo? ¿O qué quiere acotar mejor a este programa? Pues sí, David, como usted lo menciona, ya vamos terminando, pero ¿sabe qué? A mí aún me quedan dudas, no sé, casi no logro como entender la diferencia que hay entre el periodismo tradicional y el periodismo digital. Sí, es que es complejo entender este fenómeno, ¿no? Pues Natalia, le voy a poner este ejemplo, vea. Doña Berta se levanta todos los días a las 5 de la mañana, es una madre de familia, obviamente. Ella se levanta todos los días a las 5 de la mañana, se toma su cafecito y recibe el periódico. Ella lo abre y lee las noticias, luego compra revistas, boletines. Esto con el fin siempre de querer informarse. Sí, sí me hago entender. Ya. Entonces es como cuando, por ejemplo, Juan abre su celular o computadora para visitar las diferentes redes sociales o portales digitales. Es decir, para estar como enterado de lo que está pasando en su alrededor. Pero David, pensándolo bien, ¿no es como más factible el medio tradicional? Pues porque tiene mayor aporte de fuentes, es como más confiable, ¿no? Pues no sé usted qué piensa. Mientras que pues el digital se presta para que cualquier persona opine, o sea, es periodismo inmediato. Pero yo puedo sacar el celular, grabar un acontecimiento y subirlo a mis redes sociales, pero ¿en realidad hay investigación? ¿Hay un proceso informativo noticioso? Sí, esa es la pregunta a hacerse, ¿no? Tiene toda la razón Natalia cuando se hacen todos esos cuestionamientos, pues incluso en las ventajas del periodismo digital se puede decir que la noticia es rápida, las respuestas e interacciones son inmediatas, hay apoyo de imágenes, textos, gráficas y de audios, se pueden hasta subir videos, lo que sirve de apoyo que enriquece a la información. Además se está actualizando la información continuamente, constantemente están saliendo nuevas noticias, cada segundo, cada minuto en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pero también tiene sus desventajas, ¿no? No todo el contenido que circula en internet es verdadero, ya que como lo mencionábamos hace unos minutos, no cualquiera tiene en realidad conocimiento de los acontecimientos. Al ser inmediato, cualquiera puede dar su punto de vista, de no saberlo, pues, de no saberlo interpretar puede ser tomado como si fuera la noticia, o sea, como eso es el periodismo, cualquiera lo puede realizar, ya de aquí a que lo haga bien o mal, eso ya quedará para que lo juzguen ustedes mismos. Bueno, David, usted lo acaba de decir, es un tema bastante amplio y bueno, ya dejemos que sea el público quien saque sus propias conclusiones sobre cuál fue el mejor. Si la del periodismo tradicional o la del periodismo digital, o bueno, si también consideran que ambas siguen siendo útiles y se complementan. Muchas gracias a todos por habernos acompañado a esta hora en este programa. Los esperamos nuevamente el próximo lunes. Chao David, hasta el próximo lunes. Sí, así es Natalia, un placer haberla tenido en este programa y a todos los oyentes agradecerles por su sintonía y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos, nos veremos y nos escucharemos el próximo lunes. Feliz noche para todos y que descansen.